buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 18 horas del 4 de abril de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 12 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros, ya se encuentran a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y se discutieron, por lo que voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado Javier Hernández Hernández para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores número 10 y 13 de este año, todos turnados a la ponencia a su digno cargo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Quiero darles a ustedes la cuenta del procedimiento especial sancionador número 10, diagonal 2017, promovido por Cristian Betancur Espinosa en contra de Octavio Pérez Garay. Hago mención que también el PES número 13 del 2017 también fue promovido por Cristian Betancur Espinosa en contra de Octavio Pérez Garay. Mire, en el primer asunto, en el PES 10, el denunciante señala que el ahora aspirante a candidato independiente en la red social Facebook, específicamente en el sitio denominado Tepito Los Tuxtlas, se ostentó vulnerando lo que previene el artículo 275, fracción quinta del Código Electoral, y lo que a su parecer podría constituir una violación al artículo 319, fracción primera del Código Electoral. Esto es alguna vulneración en lo referente a la propaganda electoral que les está permitida a los candidatos independientes. Resulta que desde su punto de vista, el ahora candidato independiente omitió la leyenda aspirante a candidato independiente, obligación que le está permitida en términos del Código Electoral. Brevemente quiero comentarles que el denunciante solo nos ofrece algunas pruebas técnicas, como lo son algunas placas fotográficas, incluso reproducidas en el texto de la denuncia, y pidió al organismo público electoral que en ejercicio de su función de fedatario público certificara lo que encuentra alojado en la página de Facebook. Sin embargo, de la lectura de la certificación en comento ni de la imagen que consta como su anexo se advierte alguna palabra o referencia a la hora denunciado. Por tanto, desde nuestro punto de vista, las pruebas que aporta el ahora denunciante son insuficientes para poder tener por acreditada la denuncia que está puesta a su consideración. Desde nuestro punto de vista faltan pruebas, no tenemos las pruebas idóneas a pesar de la intervención del organismo público local a través de la oficial electoral, y por consiguiente, ante la insuficiencia de las pruebas, les propongo a ustedes precisamente declarar la inexistencia de la irregularidad denunciada. Similar criterio quiero poner a su consideración en el PES 13-2017, donde es el mismo quejoso, el mismo denunciante en contra del ya aspirante a candidato independiente. A diferencia de lo que se establece en el PES 10, aquí se presentaron unas placas fotográficas supuestamente obtenidas de la red social Facebook, que cuando se solicitó la intervención del organismo público local electoral para que se certificara, resulta que no coinciden ni en la forma ni en contenido.
Desde nuestro punto de vista, aun cuando se trata en principio de pruebas técnicas, lo cierto es que ante esta contradicción, ante esta presencia de que no coinciden en lo sustancial, hace que las pruebas que se aportan en el escrito inicial carezcan de valor probatorio. De ahí que, aun cuando se tomase en cuenta única y exclusivamente lo que consta en la certificación del organismo público local electoral, sin duda alguna no es suficiente para poder tener por acreditada la irregularidad planteada, pues estamos ante la presencia una vez más de una prueba técnica que no se encuentra corroborada con otro medio de convicción. Por tanto, ante la insuficiencia una vez más de las pruebas que aportan los denunciantes y no obstante la intervención del organismo público local electoral en su vertiente de fedatario público, les propongo en ambos casos declarar la inexistencia de la irregularidad puesta a consideración de este tribunal. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Desea hacer algún comentario, señor magistrado? Muchas gracias. En estos procedimientos especiales sancionadores, efectivamente, se trata del mismo denunciante en contra de Octavio Pérez Garay, aspirante a candidato independiente a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la supuesta contravención a normas de propaganda electoral, donde se señala que en la etapa de recolección de apoyo ciudadano se colocó en un perfil de Facebook propaganda sin precisar la leyenda aspirante a candidato independiente, lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular. Adelanto que coincidiré con el proyecto de declarar inexistentes las violaciones en los términos del 346 del Código Electoral de Veracruz, al no acreditarse los hechos denunciados, y también porque derivado del análisis y la sesión previa en la que se vieron estos asuntos, se llegó a la conclusión de que el material probatorio, al consistir en impresiones de estas páginas aportadas por el denunciante, deberían tratarse como pruebas técnicas. Y desde mi perspectiva, cuando estas pruebas técnicas no están contradichas con algún otro elemento, tienen la calidad de indicios. Cuando hay algún otro elemento que nos permita desestimar este valor, pues entonces ni siquiera ese valor tendrán. Ahora bien, también hay otra característica de que pueden estudiarse estos indicios que derivan de las pruebas técnicas con otros elementos que armonicen y nos permitan llegar en un análisis integral a una conclusión, a tener un hecho probado a partir de estos indicios. Sin embargo, no es el caso porque, como se establece en el proyecto, en estas pruebas técnicas resultan insuficientes para demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto al hecho denunciado, pues no se puede constatar que las publicaciones fueran realizadas por el denunciado en su página personal de Facebook, que dicha propaganda se efectuó en la etapa de obtención de apoyo, máxime que la certificación que realizó Lople data del 16 de febrero y es un hecho notorio que la fase referida culminó el 5. Además, como ya se dijo, las imágenes certificadas sí contienen la leyenda aspirante a candidato independiente. En resumen, al obrar en el expediente solamente pruebas técnicas en los expedientes, sin que se contatenen con otros medios de impugnación, resultan insuficientes y por tanto debe declararse la inexistencia de las violaciones. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, dos asuntos que ya hemos platicado, en el cual nos encontramos ante dos situaciones: el alcance que el actor pretende dar con las pruebas técnicas carentes de requisito en cuanto a su ofrecimiento y la inobservancia del promovente respecto a la carga de la prueba en este tipo de procedimientos. Y es por ello que efectivamente estaré a favor de los dos proyectos que presenta el señor magistrado Javier Hernández Hernández. Señor secretario, le pido que por favor tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Con los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los procedimientos especiales sancionadores
números 10 y 13 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 10, diagonal 2017, se resuelve, primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones ya expuestas. En el procedimiento especial sancionador número 13, diagonal 2017, se resuelve, único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia por las razones expuestas en el considerando de la resolución. Ahora cedo el uso de la voz a la licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia para que dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 90 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 90-2017 promovido por Nadia Jazmín Hoyos Asensio en contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional, organizadora electoral y permanente del Consejo Estatal, todas del Partido Acción Nacional, por la omisión de resolver la queja electoral que interpuso en contra de Paulo César Hernández Rodríguez por presuntos actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar fundador la omisión de resolver por parte del órgano partidista competente. Para ello, pues la actora acreditó haber presentado su queja electoral ante el Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, sin que ningún órgano partidista iniciara el trámite y mucho menos resolviera al respecto. De ahí que este tribunal considere que se contravino la garantía de tutela judicial efectiva en perjuicio de la actora, pues le generaron incertidumbre en su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. Derivado del anterior, es que se propone ordenar primeramente, se notifica al Comité Directivo Estatal, pues fue este dicho órgano que presentó la queja electoral, posteriormente a la Comisión Permanente Estatal del PAN en Veracruz, para que de inmediato realice el trámite correspondiente de la queja promovida por Nadia Jazmín Hoyos Asensio. Y una vez que el órgano partidista referido realice lo anterior, remita a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN las constancias, pues es esta quien deberá resolver, fundando y motivando lo que en derecho proceda, el asunto sometido a su consideración. Lo anterior, el trámite y la resolución deberán realizar los dos últimos órganos partidistas citados en líneas precedentes en un plazo de 5 días naturales, contados a partir de que se notifique y reciban las constancias que remita este tribunal. Plazo que además es acorde a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional. Por lo anterior, se propone confirmar. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Cedo el uso de la voz en estos momentos al ponente del asunto para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Sí, muchas gracias, presidente. De la cuenta del proyecto que se pone a consideración se advierte que la actora viene a este órgano jurisdiccional quejándose de los órganos partidistas del PAN, ya señalados, por la omisión de resolver su queja electoral interpuesta desde el 1 de marzo del año en curso en el Comité Directivo Estatal del PAN en contra de Paulo César Rodríguez Hernández por actos anticipados de precampaña. En principio, debe señalarse que la actora acreditó que el día 1 de marzo presentó ante el Comité Directivo Estatal del PAN escrito de queja electoral, la cual no fue admitida a trámite ni mucho menos enviada al órgano partidista competente para que le resolviera lo conducente. De ahí que se estime fundado el agravio hecho valer por la actora, pues se considera que el órgano partidista del PAN contravino la garantía a la tutela judicial efectiva en perjuicio de la actora, pues le generaron incertidumbre a su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita. Derivado de lo anterior es que se ordena notificar al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Permanente Estatal, ambos del PAN, el primero porque fue ante el que la actora presentó su queja electoral, mientras que el segundo para que realice el trámite de la queja y una vez hecho lo anterior remita las constancias a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN a fin de que resuelva lo que en derecho proceda. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Desea hacer algún comentario, señor magistrado? Sí, gracias, señor presidente. Sin duda alguna debo reconocer la apertura del señor magistrado Oliveros, ponente de este asunto, para efectos de hacer las adecuaciones al proyecto.
Este órgano, este tribunal, no puede dejar de pasar las omisiones en las que pudiera llegar a incurrir un partido político respecto al trámite que se le debe dar, en este caso, a una queja por supuestas infracciones a la normatividad electoral. Los partidos políticos son instituciones de interés público que están obligados a respetar el principio de legalidad, pero sobre todo están obligados también a respetar la normatividad interna que ellos mismos se dieron. Luego, entonces, si el Partido Acción Nacional en sus estatutos y concatenados con el reglamento respectivo tiene instrumentado un medio para conocer de las posibles irregularidades y aún así no da el trámite correspondiente, pues estamos en toda la obligación jurídica, constitucionalmente hablando, de hacer valer la normatividad interna que para tal efecto se estableció. Solo me gustaría hacer una precisión y pedirle al señor magistrado que también en atención a su apertura que ha tenido en este asunto para que se resuelva, para comentar si lo referente a los 5 días naturales que le está concediendo son para cada uno de los órganos o es de manera conjunta, porque debemos entender que un órgano está aquí en la ciudad de Jalapa y el otro órgano está en la Ciudad de México. Entonces los 5 días no entiendo si son de manera simultánea o es para cada uno de los órganos. Esto para que quede debidamente precisado en los efectos de la resolución. Muchas gracias. Adelante. Sí, en el proyecto que se sometió a su consideración, magistrados, en la página 16 se establece que en la 15 y la 16 dice que se ordena al Comité Directivo Estatal, conforme a sus atribuciones, de inmediato realice el trámite correspondiente de la queja electoral promovida por la actora y una vez sustanciada la misma remita las constancias a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN para que en un plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente del que reciba la totalidad de las mismas, resuelva, fundando y motivando lo que en derecho proceda. Es decir, aquí se está previendo que sea a partir de de que se reciban la totalidad de las constancias que se compute este plazo. No sé si di respuesta. Ok, muchas gracias. Sí, creo que se comparte el sentido de que se encuentra debidamente acreditada esta omisión de resolver la queja y que por lo tanto está demostrada la violación al derecho de acceso a la justicia intrapartidaria. Y es por ello que acompañaré el proyecto. Le pido que por favor tome la votación, señor secretario. Perdón, presidente. Adelante. Sí. Insistir, si fuera posible que se dejara precisado cuál es el plazo para la instrucción y cuál es el plazo para la resolución, para que no quede de manera genérica, porque de lo contrario creo que sí genera un poco de confusión. Digo, es una propuesta, yo apelaría a la que el magistrado ponente permita esta sugerencia. Adelante, señor magistrado. Sí, yo creo que aquí el plazo que se está dando es inmediato, o sea, no hay, está comprendido dentro de el plazo de 5 días naturales, contados a partir de que sea notificado y reciba las constancias que reciba este tribunal, lo que significa de manera similar a como lo hemos hecho en el caso del Partido Revolucionario Institucional, el partido de Morena, que les hemos dado 5 días para que resuelvan y no hemos previsto en nuestros asuntos que se prevea una instrucción. Entonces, yo creo que aquí el plazo es igual, es genérico y serían 5 días a partir de que reciba las constancias para resolver. Ok, muchas gracias. ¿Es correcto? ¿Está usted de acuerdo? Entonces… Señor presidente, lo que pasa que en este caso es distinto a lo que hemos resuelto. En este caso, el mismo proyecto le está ordenando a la comisión permanente que siga el procedimiento del artículo 112 del reglamento. Esto se refiere a la etapa de instrucción para garantizar el derecho a la debida audiencia. Entonces, no pueden correr los plazos de manera simultánea. Creo que debemos darle un plazo para la instrucción porque es una queja de hechos supuestamente contrarios a la normatividad y una vez de que se agote la sustanciación, entonces el órgano nacional tendrá que resolver. O sea, son 2 momentos distintos. No pueden correr de manera simultánea la garantía de audiencia y el plazo para resolver. Creo que ese es lo único que pediría que se aclarara. Sí, adelante. En la página 14 del proyecto se circuló, magistrados, se establece que
Primero que la queja, ya como ya se dijo en los antecedentes, ya se presentó desde el 1 de marzo. Aquí ya hay una omisión que de casi más de un mes, mejor dicho. Entonces, aquí lo que se está ordenando, se dice, a la Comisión Permanente Estatal de PAN en Veracruz para que de inmediato realice el trámite correspondiente. Creo que no podemos darle un plazo mayor, dada la omisión en la que ha incurrido. Entonces, para mí, el plazo es acorde además al artículo 112 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular de partidos del Partido de Acción Nacional, que refiere 5 días para tramitar y resolver. Entonces, pues yo lo dejaría en los términos que está el proyecto. Ok, perfecto. Adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Perdón, insistir, incluso en los efectos, en la página 15 dice dichos órganos partidistas en un plazo de 5 días, son 2 órganos partidistas, creo que no pueden correr los plazos de manera simultánea. El mismo magistrado está reconociendo que el trámite debe ser inmediato, o sea, si es inmediato no puede ser de 5 días. Esa es simplemente pediría que se aclarara para evitar esta incongruencia interna de la resolución. De sostenerse este criterio, yo anunciaría un voto concurrente. Sí, señor, ¿tiene algo que decir? Sí, lo que se pretende es que se repita lo que dice la página 14 en el efecto de la resolución, pues es lo mismo porque dice en el efecto 1, dice, se ordena en primer lugar notificar al Comité Directivo Estatal toda vez que dicho organismo fue el que recibió la queja, posteriormente a la Comisión Permanente Permanente Estatal del PAN en Veracruz para que de inmediato realice el trámite correspondiente y una vez que el órgano partidista señalado realice lo anterior, remita a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN las constancias, quien deberá resolver fundando y motivando lo que en derecho proceda en el asunto sometido a su consideración, lo cual deberá realizar en un plazo de 5 días, lo anterior lo deberán realizar dichos órganos partidistas en un plazo de 5 días naturales, es decir, todos los involucrados tienen que cumplirlo en el plazo de 5 días, así se está proponiendo. Yo creo que si hay un desacuerdo con el plazo, pues sí tendría que ser expresado de esa forma, ¿no? Bueno, creo que ya, a ver, ¿desea usted agregar algo más? Adelante. No, simplemente ante esta situación de que no me permiten hacer la aclaración, anunciaría el voto concurrente. Le pido que por favor entonces tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto con la participación de voto concurrente en el sentido de que ya manifesté. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Con la propuesta en sus términos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 90 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que ha anunciado el magistrado Javier Hernández Hernández. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 90 diagonal 2017 se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio hecho valer por la actora en términos del considerado segundo. Segundo, se ordena a la Comisión Permanente Estatal del PAN y a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN proceden los términos del considerando cuarto. En otro orden de ideas, procederé a dar cuenta conjunta con los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 100 y 103, así como el procedimiento especial sancionador número 9, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo. Primeramente quisiera darles cuenta, señores magistrados, con el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 100 de este año, a través del cual la ciudadana Elizabeth Contreras Arcillo y otros ciudadanos impugnan la omisión de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos de fecha 30 de enero y 22 de enero, así como a la contenida en el oficio OPLE 261 diagonal 2017. Este acto reclamado lo realiza la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE.
Aquí quisiera mencionar como antecedentes del asunto que el día 2 de enero, esta ciudadana, Elizabeth Contreras Arcillo, y otros ciudadanos formaron la organización de ciudadanos denominada Izquierda Veracruzana, esto con la finalidad de constituirse en partido político local, y mediante escrito de 30 de enero informaron al OPLE esta decisión de constituirse en partido político, y el día 22 de febrero presentaron un segundo escrito donde le solicitaban diversos requerimientos, a lo cual, mediante oficio 261, el 17 de marzo, la Dirección de Prerrogativas dio respuesta a su oficio, en la cual no remite la información que se le solicitó. En este sentido, nosotros consideramos parcialmente fundados los agravios vertidos por las y los actores en este juicio ciudadano. ¿Por qué? Porque el escrito que se presentó ante el organismo público local para poder darle curso a esta organización denominada Izquierda Veracruzana como partido, en su primer escrito, el 30 de enero, esta organización solicitó al organismo electoral se le brindara la información respectiva para poder constituirse en partido político estatal. Específicamente le pidieron el número de ciudadanos que equivalía al 0.26% del padrón electoral del municipio por municipio en el estado de Veracruz. Además de solicitar al organismo que dispusiera de los funcionarios necesarios para llevar a cabo la certificación de sus asambleas constitutivas municipales. Ante la falta de respuesta de este organismo electoral, la organización volvió a presentar un nuevo escrito en el cual manifestó, además de lo ya relatado, que se le proporcionara información relativa para cumplir con los informes de origen y el destino de los recursos que utilizarían con el objeto de la constitución de un nuevo partido político. Esto es, de forma pacífica, respetuosa y por escrito, estaban solicitando que se les dieran todos estos requisitos para poder constituirse como partido político. Finalmente, el 17 de marzo, es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos quien emite un dictamen mediante el cual da respuesta a la consulta, argumentando, entre otras cosas, que no era procedente otorgar la información solicitada porque decían que en este año no correspondía legalmente para poder tramitar esta solicitud como un nuevo partido. Es por ello que dentro de los después de analizar las constancias que conforman en el expediente, la ponencia a mi cargo propone declarar como parcialmente fundados los agravios que presentaron, toda vez que efectivamente se constató que la responsable, por una parte, fue omisa en dar una respuesta completa a los escritos de solicitud presentadas porque no abundó en cada uno de los puntos la consulta que se expresó. Aunado a ello, consideramos que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos interpreta de manera inadecuada el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de que a nuestro juicio este año corresponde para que los ciudadanos que deseen constituir un nuevo partido presenten su solicitud en el mes de enero, tal y como ellos lo hicieron. Esto es, sí tenían derecho a conocer el número de ciudadanos del padrón electoral equivalente al 0.26. Por otro lado, también consideramos que la autoridad responsable debió haber sido el Consejo General del Organismo Público Local Electoral y no la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos, porque no era la autoridad que tenía que dar esta respuesta. Y es por ello que consideramos que sí son parcialmente fundados. Y digo parcialmente fundados porque finalmente ellos vienen solicitando una aplicación de una ley, pero nosotros estamos exponiendo que por una parte no es el momento oportuno para realizar tal solicitud porque no se está haciendo el caso concreto para poder aplicarlo, además que como ya lo hemos mencionado en otros asuntos, el tribunal local se encuentra impedido para poder aplicar leyes federales. Y es por eso, señores magistrados, que después de analizar los puntos que nos vienen realizando esta organización de ciudadanos, considero que deben de estimarse parcialmente fundados y en base a ello ordenar al Consejo General del OPLE, para que en uso de sus atribuciones le dé contestación a la solicitud de las y los quejosos, proporcionando la información relativa al 0.26% del padrón electoral que se utilizó en la elección de gobernador el año próximo pasado,
en los términos solicitados, así como la información relativa al trámite correspondiente para que ellos puedan constituirse como un nuevo partido local. Así, esto en un término no mayor a 5 días naturales contados a partir de que se les notifique el fallo, y asimismo una vez que se haya dado cumplimiento a lo anterior y toda vez que se hayan cubierto los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos por parte de los solicitantes, dicha autoridad deberá iniciar los trámites legales correspondientes para la creación de un nuevo partido político en los plazos y términos que establece la ley. Esto es por cuanto hace al juicio ciudadano número 100/2017. Por otra parte, quisiera referirme ahora al juicio ciudadano número 103/2017, en el cual el ciudadano Alejandro Báez Ramírez impugna el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente 128/2017, por el cual se resolvió la queja intrapartidaria promovida en contra del dictamen de 25 de febrero del presente año emitida por la Comisión Nacional de Elección. El ciudadano presentó el 28 de febrero una queja en contra de este dictamen, a través del cual se elegía a los precandidatos y candidatos para ocupar diversos puestos. El 23 de marzo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dentro del expediente que se actúa, emitió un acuerdo en el que aparentemente, o en el que literalmente sobreseyó la queja presentada. El ciudadano viene alegando, dentro de sus agravios, que el órgano intrapartidista consideró de manera incorrecta que carecía de interés jurídico y que por lo mismo, con base en esa falta de interés jurídico, se había sobreseído su queja y que con ello se violentaban diversos artículos o normatividades del propio partido. Sin embargo, aquí quisiera comentarles, señores magistrados, que si bien es verdad, dentro de la queja literalmente se expone que se sobresee por falta de interés jurídico, creo yo que de un debido y un correcto análisis que se hace de este acto reclamado, podemos darnos cuenta que si bien se estableció literalmente estas afirmaciones, creo yo que esto se debió a una indebida metodología jurídica, porque si nosotros estudiamos el fondo del asunto, vemos que la queja no fue sobreseída por falta de interés jurídico. En este documento realmente se hizo una determinación de cuestiones de fondo, una resolución de fondo en la cual se analizaron los elementos por los cuales se exponía que no le correspondía el derecho para poder ser postulado, en virtud de que en ese distrito, por cuestiones de paridad de género, correspondió a una mujer, además de otros análisis que se hicieron. Esto es que efectivamente es una auténtica resolución de fondo y no un desechamiento por sobreseimiento. Esto es así porque en el acuerdo se sostiene que en el dictamen, por cuanto hace la designación de candidatos en el municipio de Aculcinco, resulta válido porque en dicho lugar se decidió que la planilla debería ser encabezada por una mujer. Ese es el primer argumento que le dan. Por otro lado, le dicen que el actor ya conocía las bases y procedimientos que regían la designación de registros aprobados, que el acto no quebrantaba su esfera jurídica porque no hubo determinación que le impidiera participar en el proceso, que el inconforme admite que solicitó su registro en términos de la convocatoria y que el acto impugnado se señalan los preceptos jurídicos constitucionales y estatutarios aplicables, y adujo como base de su actuación la libertad y capacidad autoorganizativa del partido y por lo tanto el acto se encontraba debidamente fundado y motivado. Entonces creo que podríamos ver que aquí el tema que le hayan puesto literalmente que se sobreseía por falta de interés obedeció más a una falta de técnica jurídica por parte de la Comisión Nacional que en sí por tratarse realmente de un asunto en el cual no se le estuviera determinando esta interés jurídico. Y es por ello que la ponencia a mi cargo debe de considerar como infundados estos agravios que presenta, porque él viene alegando que se le sobreseyó únicamente por falta de interés jurídico y que no entraron al fondo del asunto, cuando lo cierto es que de la propia resolución que tenemos, que emite la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, vemos que sí se alegaron todos esos temas. Y de ahí los siguientes argumentos que él refiere dentro de su escrito de juicio ciudadano, creo yo que resultan inoperantes porque no van encaminados a atacar ninguna de las consideraciones de fondo de las que ya platicamos. Únicamente refiere argumentos que son subjetivos y que no van concatenados con ningún argumento lógico jurídico que pudieran permitir el análisis o estudio del mismo, y es por ello que en este asunto
estamos proponiendo, señores magistrados, al declararlos infundados y por otra parte inoperantes, confirmar el acto emitido. Que es un tema recurrente que estamos viendo en la resolución de las quejas de este partido político, pero bueno, creo que eso ya será algo que tendríamos que platicar posteriormente. Adelante, señor magistrado. Sí, no sé si sea posible que permítame que termine y al final podemos hacer todos. Por la naturaleza del especial sancionador, para que fuera posteriormente discutido ese, como petición. ¿Usted está de acuerdo o sigo con la cuenta? Pues yo creo que sigamos, terminamos ya para dar al final las conclusiones. Y finalmente quisiera dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 9 de este año, en el que nuevamente la ciudadana Linda Andrea Carrión Landa denuncia al ciudadano entonces precandidato Nicanor Moreira Ruiz, entonces aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Jalapa por el partido La Revolución Democrático, así como al dirigente nacional del PRD y a dicho partido por la culpa en vigilando, porque ella dice que estas personas realizaron actos anticipados de precampaña o campaña que se actualizaron a través de una entrevista realizada por el programa Círculo Rojo del periodismo veracruzano a Nicanor Moreira y que fue transmitida vía internet en la página YouTube, así como la publicación en la red social Facebook, en la que se refiere a una reunión entre Nicanor Moreira y la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales. En el proyecto se tienen acreditados los dos hechos, tanto la entrevista como la publicación de Facebook, esto al concatenar el material probatorio que obra en auto. Sin embargo, creo que ya hemos hablado y por eso estamos proponiendo la inexistencia de estas violaciones objeto de las denuncias. ¿Por qué? Porque por lo que respecta a la entrevista no puede catalogarse como un acto anticipado de precampaña o campaña, porque como ya hemos dicho, se encuentra amparada bajo la tutela del artículo 6 constitucional en el ámbito de libertad de expresión, del reconocimiento pleno al derecho a la información. Asimismo, de las expresiones emitidas en la entrevista, dicho ciudadano no se ostentó como el candidato, precandidato o aspirante, o que bajo algún estatus estuviera solicitando de manera expresa el voto de la ciudadanía general, pues como debe observarse, planteó únicamente propuestas, críticas y soluciones a diversas problemáticas de la ciudad de Jalapa. Y es por ello que con dichas expresiones consideramos que no se rompe la equidad exigida, porque queda claro que quien habló fue un ciudadano, no un empresario. Por lo que hace a la publicación en Facebook, ya la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que estos contenidos que se alojan en redes son espacios virtuales de plena libertad y tampoco constituyen una prueba fehaciente. Y por ende, el solo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exteriorizan su punto de vista en torno al desempeño, creo yo que es un aspecto que goza de una presunción de ser un acto espontáneo propio de las redes sociales y por ello debe ser ampliamente protegido cuando se trata del ejercicio auténtico de libertad de expresión e información. Y aunado a que el contenido no tenía una difusión indiscriminada o automática al tratarse de un medio de comunicación de carácter pasivo. Y por otro lado, de dicha publicación no se desprende que Nicanor Moreira se haya ostentado como candidato, precandidato o aspirante. Y es por ello que también se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la queja en los términos precisados. Es la cuenta, señores magistrados. Ahora sí, señor, si tiene algún comentario, con mucho gusto, adelante. Muchas gracias por su amabilidad, presidente. En primer lugar, voy a encargarme del JS 100 2017, donde un grupo de ciudadanos que tienen la intención de conformar un partido político local se queja de la violación a su derecho de petición y de libre asociación política por parte del Consejo General y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE. Por una parte, por la omisión de la autoridad responsable de no respuesta a sus escritos de 30 de enero y 22 de febrero, con los cuales informaron su pretensión de constituirse en partido político y solicitaron diversa información para poder continuar con ese trámite, como es el número de ciudadanos equivalentes al 0.26% del padrón electoral por municipio en la entidad. Designar a los funcionarios que deberán certificar a las asambleas constitutivas municipales, formatos, área y nombres de las personas ante quienes deberán presentar sus informes sobre el origen y destino de sus recursos. Por otra, por la negativa de su pretensión de asociarse como partido político estatal por parte de la responsable, contenida en el oficio OPLE TEPP 261/2017, donde se les niega la información solicitada bajo el argumento
de que los años 2018 y 2019 no son años previos a una elección. Asimismo, solicitan la inaplicación a su favor de la porción normativa del primer párrafo del artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos, con la intención de que en el 2018 sea procedente su solicitud de registro ante el OPLE, pues consideran que implicaría iniciar el procedimiento para conformar el partido político hasta enero de 2019 y consecuentemente solicitar el registro hasta enero del 2020. Ahora bien, como ya se dejó precisado en la cuenta que dio el presidente, respecto de la omisión reclamada, no obstante que ésta se consideró superada en parte al resolverse el diverso JDC 89-2017 de este mismo tribunal, donde en esencia se determinó que la omisión ya no existía, en atención a que la autoridad responsable, mediante oficio diverso, les dio contestación a sus escritos. Sin embargo, se considera parcialmente fundada, pues la responsable les negó parte de la información solicitada, ya que precisamente el sentido de la respuesta es lo que motiva el presente juicio ciudadano. En cuanto a la pretensión de que se le proporcione la información documental que le fue negada para poder ejercer su derecho de libre asociación, en el proyecto de sentencia se les está reconociendo que el pronunciamiento de la autoridad responsable fue incorrecto o insuficiente. Esto es, se les otorga el derecho a tal información precisamente para que puedan continuar con sus trámites de registro del partido de su interés. Por ello, en este caso, sí comparto todas estas consideraciones, pero estimo que el asunto aquí de mayor relevancia y que creo que sí merece una consideración específica es la pretendida inaplicación de la porción normativa relativa al párrafo 1 del artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos, la cual señala en esencia que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada en el mes del año anterior al de la siguiente elección presentará ante el organismo público local electoral la solicitud de registro acompañada de los requisitos documentales que ahí mismo se prevén. Lo relevante estriba en que estimo que hay una situación extraordinaria que en su momento podría ser inaplicable esa norma, pues en el estado de Veracruz, como sabemos, en el año próximo pasado se celebró un proceso electoral para elegir por única ocasión al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo para un periodo de gobierno de 2 años, y el próximo año nuevamente habrá elecciones para elegir por un periodo constitucional de 6 y 3 años respectivamente al siguiente gobernador y los diputados locales. Lo que en principio pareciera que podría representar alguna colisión con dicha porción normativa, para en el caso de que algún partido estatal de nueva creación pretenda constituirse durante el transcurso del presente año con la intención de participar en el próximo proceso electoral. No obstante, la inaplicación solicitada, aun cuando este tribunal ha mostrado su disposición a utilizar este tipo de control constitucional y legal cada vez que resulte necesario, en este caso estimo que no resulta procedente, pues del contenido de la porción normativa es posible advertir que la regla o derecho de poder presentar en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección la solicitud de registro respectiva, junto con los requisitos previstos para ello, está condicionada a que solo se podrá realizar una vez cumplidos los actos previos y relativos al procedimiento de constitución del partido por parte de la organización de ciudadanos interesada. Es decir, yo tampoco puedo advertir que haya un potencial riesgo a algún derecho fundamental de quienes están solicitando la inaplicación. ¿Qué actos previos hacen falta? Aquí en este caso, para que ya pudiera estimarse que ya inició el procedimiento y en su momento pudiera dársele el registro, la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos, el mínimo de militantes y principalmente la celebración de las asambleas territoriales en las 2/3 partes de los municipios o distritos, incluso con la participación del INE en el procedimiento para verificar que esos militantes sean efectivos.
Desde mi perspectiva, esto todavía no acontece, pues precisamente la materia del presente juicio radica en que la autoridad responsable les proporciona a los quejosos la información documental necesaria para poder continuar con los trámites respectivos. Esto es, que actualmente no han cumplido con dichos requisitos, como para poder solicitar desde este momento se analice la constitucionalidad o no de la regla de temporalidad prevista por el artículo 15. Principalmente porque en cuanto a la inaplicación de una norma, en primer término, se deben analizar si conforme a una interpretación en sentido amplio se admite una lectura más favorable al derecho humano de que se trate. Esto es, que solo cuando se limite en alguna medida el ejercicio de un derecho humano y no exista la posibilidad de salvaguardarlo con alguna otra alternativa, acorde al sistema jurídico, se deberá de decretar su inaplicación. Como se advierte, yo aquí estoy de acuerdo con estas consideraciones, que bueno, debo precisar también que en el primer proyecto que se nos circuló, justamente atiende a estos motivos, que no es el momento, porque incluso podría ser materia de una interpretación conforme para no llegar a la inaplicación. Sin embargo, en la nueva propuesta que circuló el magistrado, que no había quedado así en la sesión previa, se señala que no es dable decretar la inaplicación debido a que no se puede, como se ha dicho en otros expedientes, que no se puede conocer sobre la constitucionalidad de una ley general. En esta parte no estaba agregada en la versión original, tampoco fue motivo de una consideración o de una aceptación así en la sesión previa, de ahí que yo creo que es una inclusión que fue de última hora. Entonces, si el magistrado está de acuerdo y quita esta parte, yo votaría a favor de la propuesta. De lo contrario, haría un voto concurrente en los términos de mi participación. No sé si quiera manifestarse. Sí, bueno, creo que fue un tema que se platicó en la sesión previa, lo que habíamos platicado, y efectivamente yo considero dos cosas: que no es el momento procesal y efectivamente que no estamos, por un lado no podemos prejuzgar a futuro, y por otro lado creo yo que es muy claro que este control de constitucional se encuentra acotado al ámbito de la competencia, y creo yo que está fuera de la esfera de nuestra competencia el poder hacer esta inaplicación que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, pues yo lo dejaría. ¿Tiene usted algo que comentar respecto a este proyecto, señor magistrado? Sí, gracias, señor presidente. Creo que nos estamos desviando sobre la causa de pedir del quejoso. Sin duda alguna, siempre voy a aplaudir el trabajo exhaustivo que pueda realizarse de un tema tan relevante como es el control de constitucionalidad, pero antes de enfocarnos a estos temas que mucho ayudan a la consolidación del sistema jurídico, creo que es pertinente la impartición de justicia en los términos que busca en este caso el ciudadano. Partiendo de esta premisa, el ciudadano lo que viene quejándose es de las vueltas que el organismo público local electoral le ha dado a su petición para constituir un nuevo partido político. No debe ser fácil para el organismo público local electoral que paralelo al hecho de organizar y llevar un proceso electoral tan complejo como el que actualmente llevamos en cauce, donde vamos a elegir a los 212 integrantes de los municipios del estado, que paralelo a ello tenga que llevar también un proceso de por sí ya complejo como es la constitución de un nuevo partido político. Y más complejo resulta cuando la normatividad no es tan clara como sí lo era antes de la reforma del 2014. Antes de la reforma del 2014, el Código Electoral establecía cuál era el procedimiento para constituir un partido político. Ahora tenemos que atender a la Ley General de Partidos Políticos, donde se establece concurrencia de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y el organismo público local electoral. Entonces, de por sí ya es complejo el procedimiento
como para que ahora nos aboquemos a hacerlo más complejo con un estudio de constitucionalidad. Creo que la jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto es muy clara. El control de constitucionalidad, basta que la autoridad lo considere que es constitucional para que esto quede con todas las reglas y el sistema pertinente, pero también vale la pena mencionarle al justiciable que no puede venir a un tribunal local pedir la desaplicación de una norma de carácter general emanada del Congreso de la Unión. Creo que la jurisprudencia al respecto y lo que nosotros sostuvimos en el RAP 85-2016 fue muy claro. Por estas razones, creo, insisto, que el proyecto se ocupa de la verdadera intención del justiciable, que es, por favor, ya díganme si puedo o no iniciar un procedimiento para integrar un nuevo partido político, y respecto de la ley general de la que se considera inconstitucional, la jurisprudencia que se invoca al respecto es más clara. Por estas razones yo estaría a favor del proyecto. Muchas gracias. Adelante, señor. Gracias, presidente. Nada más para precisar, el proyecto original en la página 24 fue donde estableció justamente que no nos íbamos a ocupar de la inaplicación, porque es evidente que los enjuiciantes han iniciado el trámite de constitución y aún falta el cumplimiento de muchos requisitos que dependen de actos futuros, lo que hace que el tribunal no pueda otorgar la petición realizada por los justiciables. Esta fue la primera propuesta que se hizo y la que se discutió en la sesión previa. Ahora bien, ya fue modificada, creo que si así se va a sostener, adelantaría que no estaría de acuerdo con esa parte, pero también me gustaría decir que por metodología jurídica un tribunal siempre se ocupa de la cuestión de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque de acreditarse justamente que está violentándose dispositivos constitucionales o convencionales, entonces los otros agravios quedan superados. ¿Por qué? Porque no se va a aplicar a ese caso específico la disposición. Y aquí no lo vienen pidiendo. De manera que hicimos una excepción. ¿Por qué? Porque consideramos que primero había que atender el tema de la omisión respecto de la información que había solicitado y que no se le había dado. Pero también consideramos que en esta parte de inaplicación no se la podíamos otorgar y no le podíamos dar la preeminencia a su estudio por este tema de los requisitos y de que no se ha actualizado esta situación. Máxime que todavía no sabemos si más adelante incluso podamos interpretar la norma de tal forma que se le permita participar sin llegar a la inaplicación. Pero lo que yo no puedo aceptar es que desde ahora digamos que no nos podemos pronunciar cuando ni siquiera es el planteamiento del estudio de fondo. Entonces, yo con esta reserva estaría de acuerdo con las consideraciones y bueno, emitiría mi voto concurrente. Muchas gracias, señor magistrado. Respeto su postura, sin embargo, no la comparto y creo que también fue motivo de análisis en la última reunión que tuvimos. Pero bueno, creo que es la libertad de cada ponente el expresar las razones y creo que me mantendré. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención que tengan? Adelante, señor. Sobre el siguiente tema ya. Sí, por favor, adelante. Muy bien. Presidente, seguiría con el JDC 103/2017, en donde justamente debo agradecer aquí que se haya tomado, perdón, este es… Sí, es el de… Sí. Alejandro Báez Ramírez. Alejandro Báez Ramírez, sí, efectivamente, el 103. Adelanto que estoy de acuerdo con el proyecto expuesto. Estamos ante la impugnación en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. El actor señala como agravio la mala apreciación del órgano partidista responsable al considerar que el actor carece de interés jurídico en la queja, lo que a nuestra consideración resulta infundado, toda vez que contrario a lo que puntualiza el actor, la autoridad partidista sí respetó su interés jurídico al momento de resolver su queja, puesto que atendió las inconformidades expuestas. Esto es, el calificativo utilizado por lo responsable obedece más a una falta de técnica jurídica al emitir el acuerdo, toda vez que se trata de una resolución de fondo, por la que se exponen razonamientos tendentes a dar contestación a la queja interpuesta por el actor, haciendo juicios y valoraciones de fondo a las cuestiones planteadas.
Ahora bien, respecto de los demás agravios, estoy de acuerdo con la calificativa otorgada al considerarlos inoperantes, puesto que los mismos no impugnan consideraciones de fondo. Máxime que las mismas no resultan suficientes para modificar o revocar el acuerdo controvertido. Aunado a lo anterior, encontramos la existencia de un acuerdo previo por el cual el partido responsable emitió la relación de los municipios reservados para externos y en los cuales se postularían candidatos del género femenino y masculino. Por ello, la designación de una mujer en el municipio de Acucingo fue objeto de cumplir con la paridad de género, constituyéndose en un impedimento para el actor de alcanzar la restitución de su derecho. Aquí, con estas consideraciones, debo agradecer al magistrado que justamente se hayan recogido las observaciones del de la voz en relación justamente a la falta de técnica jurídica de la responsable, que califica un sobreseimiento cuando no es tal, porque hay un pronunciamiento de fondo. Entonces, bueno, por estas razones comparto desde luego lo que ha señalado el magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado. Finalmente, Perdón, sí, adelante. creo que faltaría la queja, adelante, ¿no? señor. Que fue materia también de cuenta. Se trata del procedimiento especial sancionador 9/2017, en el cual, desde luego, adelanto que comparto el sentido del proyecto, en la medida en que en el proyecto se hace un extenso estudio, yo diría extensísimo, de la entrevista realizada por la titular del programa Círculo Rojo del periodismo veracruzano, transmitido por YouTube, cuyo contenido fue certificado por la Oficialía Técnica del OPLE. Comparto, desde luego, que las entrevistas en un ejercicio genuino del periodismo están protegidas por la libertad de expresión, máxime que en el caso se trata justamente de redes sociales en donde se difundió. De ahí, YouTube en este caso específico, de ahí que como son espacios libres de expresión, de acuerdo con la Sala Regional Especializada, que deben tutelarse al no estar expresamente regulados por la ley, es que de lo que se analiza, de las pruebas analizadas, no aprecio que se actualice justamente las conductas denunciadas. Por esas razones, también en relación con el emplazamiento que se hace, aquí se devolvió el expediente porque se estableció que había más actores, el PRD y específicamente también la presidenta del partido, Alejandra Barrales Madaleno, que fue llamada justamente al procedimiento, aunque no compareció. El PRD sí compareció, pero estableció que primero se defendió que no tenían por qué llamarlo al procedimiento, pero segundo, tampoco se pudo demostrar, si no había responsabilidad respecto del denunciado, pues tampoco la culpa invigilando que se le atribuía al PRD. Ahora bien, los contenidos, bueno, el tema de las redes sociales, como ya lo dije, son espacios protegidos cuando se trata del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, que solamente aquí acotar que las redes sociales sí pueden ser materia de una sanción, de una responsabilidad, cuando, aparte de lo que se expresa en la red social, que está plenamente acreditado, existen otros elementos que nos permiten establecer la violación a la norma. Entonces, igual, también de manera indirecta, aun cuando alguien delegue esa función de manejar sus redes sociales a un tercero, si hace esa delegación, también asume la responsabilidad que se puede hacer de ese mal manejo de las redes sociales. Sin embargo, creo que estos temas son interesantes y nos van a seguir llegando en la resolución de estos procedimientos especiales sancionadores y estimo que debemos ir definiendo estos criterios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado Javier Hernández, ¿desea hacer algún comentario respecto a mis proyectos? Sí, gracias. Con relación al procedimiento especial sancionador, sin duda alguna debemos de compartir el sentido de la resolución, porque aun cuando el tema que se pretende analizar está
hospedado en las redes sociales, específicamente en la plataforma de videos YouTube, estamos viendo el ejercicio de una de las libertades fundamentales de toda democracia, la libertad de expresión. Creo que no es viable pretender coartar este derecho cuando la sociedad, dada la complejidad en la que actualmente nos encontramos, debe orientar sus razonamientos, debe orientar su pensamiento con base en información. La información debe fluir, debe caminar en un estado que pretenda considerarse constitucional y sobre todo en un estado que considere democrático. La mejor expresión de un estado democrático son precisamente las elecciones. La ciudadanía toma decisiones y la debe de tomar con base en la información. Si nosotros nos atreviéramos a pretender coartar el ejercicio de la libertad de expresión, más que contribuir a un estado democrático, a un estado constitucional, estaríamos, creo que, cavando la tumba de la democracia. No podemos permitir esta situación, sobre todo porque de los elementos que se aportan en el caso concreto, no se advierte que la información haya sido manejada con dolo, con intención de incidir en un proceso electoral. Los periodistas, los profesionales de la comunicación deben tener esta libertad para investigar un hecho y externarla. Entonces, comparto el análisis exhaustivo que hace el señor presidente en este proyecto, porque si leemos la entrevista no advertimos elementos que nos haga suponer que fue manejada con fines político-electorales. Ante la ausencia de elementos de esta situación, insistir en compartir la libertad de expresión como plataforma no de las redes sociales, sino de la democracia como tal. Por eso estaría a favor de este proyecto. Respecto del JDC, en el JDC 103, como ya lo señalaba el magistrado presidente, pues estamos advirtiendo cómo el partido Morena viene resolviendo las resoluciones. Vale la pena resaltar que estas resoluciones incluso son en acatamiento a lo que este tribunal ordenó. Nosotros hemos ordenado que las instancias intrapartidistas son fundamentales para un proceso electoral. El partido Morena, en acatamiento a la resolución que en su momento se dictó, resuelve el fondo de la situación que es puesta a consideración. El ciudadano Alejandro Báez considera que se vulneró su derecho político electoral de ser votado porque solicitó ser precandidato y en su momento candidato del partido político Morena. El partido político Morena, después de hacer un análisis de la pretensión de Eloy Quejoso, maneja un tema que vale la pena resaltar, el tema de género. Le está informando, le está diciendo a este ciudadano que no es posible acudir a su pretensión por la simple y sencilla razón de que en el municipio de que se trata, de Acutzingo, se está observando una disposición legal, una disposición contenida en el Código Electoral que es lo referente a la paridad. Por esta razón, considero que aún con independencia de las deficiencias técnicas que presenta la resolución del partido Morena, está resolviendo el fondo de la pretensión. No es posible darte la candidatura porque vamos a dar cumplimiento a un mandato legal, a un mandato constitucional que tiene que ver con el género. Por esta razón, considero que se está perfectamente resolviendo la causa de pedir y simplemente solicitar, aun cuando no se agregue al proyecto, pero para efectos administrativos, para efectos de que se pueda llevar por parte del área respectiva un control adecuado de este tema, pediría, señor presidente, que si es posible se vaya clasificando esta resolución como una resolución con perspectiva de género. Es una obligación que tenemos todos los tribunales de llevar un adecuado ejercicio de qué estamos haciendo para llevar a buen puerto una obligación constitucional como es el tema de la igualdad de géneros, y
esta resolución para mí representa la primera que nos toca resolver, en donde vamos a privilegiar este tema por encima de aspectos como son los procesos internos de los partidos políticos de elección. Por eso, señor presidente, si no tiene inconveniente alguno, yo le pediría que esta resolución se considere como una resolución con perspectiva de género. Tomamos nota de la solicitud y en su momento la plantearemos en sesión previa. Entonces, le pido por favor que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulta a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos, precisando que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, formularé un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 100 y 103, así como el procedimiento especial sancionador número 9, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente que ha anunciado el magistrado José Oliveros Ruiz en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 100 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 100 diagonal 2017 se resuelve, único, se declaran parcialmente fundados los agravios vertidos por las y los actores en el presente juicio ciudadano. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 103 diagonal 2007 se resuelve, único, se confirma el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente número 128 diagonal 2017. Respecto del procedimiento especial sancionador número 9 diagonal 2017 se resuelve, primero, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se declara la inexistencia y la inobservancia de la normativa electoral atribuida al Partido de la Revolución Democrática. Finalmente, le pido, señor secretario, que dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 85 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, presentado por Melencio Martín Flores Morales, quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional en contra de la omisión del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del referido partido político. Respecto de la expedición de la convocatoria para la selección y postulación de los candidatos a síndicos y regidores dentro del proceso electoral 2016-2017 en el estado de Veracruz. En el asunto de cuenta, el actor aduce que promueve el presente juicio vía per saltum o salto de instancia en atención a que existe premura porque al momento que presenta el medio de impugnación se encuentra transitando la etapa de proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, por lo que considera que regresar la demanda a la instancia partidista implicaría retrasar la resolución controvertida, por lo que ante la cercanía de que concluya la etapa de procesos internos, resulta evidente que este tribunal analice de manera directa el juicio ciudadano que se presenta. Se considera procedente conocer per saltum el medio de impugnación, pues si se toma en cuenta que los procesos electorales internos del Partido Revolucionario Institucional transcurrieron del 1 de enero al 26 de marzo del año en curso, se acredita la necesidad de que este órgano jurisdiccional conozca en plenitud de jurisdicción del presente asunto, ya que el día en que se dicta la presente resolución ha fenecido el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto se encuentra en riesgo de vulneración el derecho de un ciudadano de poder ser seleccionado como candidato a dicho partido político. Así las cosas, en el presente asunto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral, al haber quedado sin materia, pues el actor aduce la supuesta omisión del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Revolucionario Institucional, de expedir la convocatoria para la selección y postulación de los candidatos a presidentes municipales suplentes, síndicos propietarios y suplentes y regidores dentro del proceso electoral 2016-2017 en el estado de Veracruz. Sin embargo, de autos advierte la existencia en copia certificada del acuerdo del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Veracruz, por el que se crea el Comité Técnico para la selección y designación de los candidatos a dichos cargos, aunado a la información remitida en respuesta al requerimiento realizado por este tribunal, por la cual el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional el método de elección para la selección y designación para dichos cargos. Por lo que
es claro que no se actualiza la omisión alegada por el actor, ya que de las constancias que obran en el expediente se advierte que la responsable sí emitió un acuerdo mediante el cual aprobó el método de selección y designación de presidentes municipales suplentes, síndicos, propietarios y suplentes y regidores, por lo que resulta inconcluso que el presente asunto, al no existir motivo de controversia, ha quedado sin materia. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda correspondiente. En segundo lugar, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 91 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, presentado vía per saltum por María de la Luz Colombo Rojas, quien se ostenta como militante de Morena y a su vez participante en el proceso interno de selección a candidata a presidenta municipal para el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver su recurso de queja interpuesto el 1 de marzo de 2017. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda toda vez que en el mismo se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral, al acreditarse que la comisión responsable resolvió la referida queja desde el pasado 22 de marzo, por lo cual queda sin materia el presente asunto controvertido. Aunado a lo anterior, en el proyecto de cuenta se cita como hecho notorio que el acuerdo de improcedencia actualmente se encuentra impugnado por la misma actora en el diverso Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 102, diagonal 2017 del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano números 92 y 93 de este año, turnados a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por los ciudadanos Juan Pelayo Utrera y Rosalba Vicón Morales, en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, quien emitió el dictamen sobre el proceso interno de selección de precandidatos en relación al proceso electoral de Veracruz que se encuentra en curso. Cabe precisarse que los medios de impugnación fueron presentados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien a su vez los remitió a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ésta acumuló ambos juicios ciudadanos y reencausó a este Tribunal Electoral a efecto de que determinara lo que en derecho corresponda acorde a su competencia y atribuciones. Según se advierte de las demandas, los actores combaten el dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz, por el que se dan a conocer las solicitudes de registro aprobadas de las candidaturas a presidentes municipales y síndicos, en razón de que en su concepto con el mismo se vulneraron sus derechos fundamentales y se presentaron diversas violaciones en el procedimiento de su emisión. Este órgano jurisdiccional advierte que se justifica la acumulación del expediente identificado con la clave JDC 93 diagonal 2017 y JDC 92 diagonal 2017 por ser este el más antiguo y existir conexidad en la causa con la finalidad de resolver en forma conjunta. En los juicios de cuenta, los actores promueven juicio ciudadano en contra del dictamen sobre el proceso interno para la selección de las candidaturas para presidentes municipales, síndicos y regidores de los municipios del estado de Veracruz, pues a su consideración este transgrede su derecho a ser votado y al principio de legalidad. En el fondo, se acreditó que en ambos casos, previo a la interposición de los juicios ciudadanos que nos ocupan, los actores presentaron quejas intrapartidistas, es decir, en el caso de las dos personas que acudieron a este tribunal electoral para promover un juicio ciudadano, su pretensión ya fue atendida por la instancia intrapartidista a través de los medios de impugnación que corresponden a esa instancia, toda vez que a sus quejas ya recayó la resolución respectiva. Por tal razón, se actualiza la causal de improcedencia estipulada en el dispositivo 378, fracción décima del Código Electoral del Estado, consistente en que los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, entre otras hipótesis, cuando por cualquier motivo queden sin materia. De igual forma, señores magistrados, doy cuenta con el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, número 94 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, promovido por Lauro Humberto Martínez Martínez, en contra del dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para el proceso interno local en el estado de Veracruz, emitido el 25 de febrero del presente año, por el cual se dieron a conocer las solicitudes de registro aprobadas de las candidaturas a presidentes y presidentas municipales y síndicos y síndicas en el estado
de Veracruz. En el presente asunto, se señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 377 y 402, último párrafo del Código Electoral, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. Lo anterior, toda vez que se advierte que el actor, previo a acudir a las instancias jurisdiccionales, debió agotar el medio intrapartidario de solución de conflictos previstas en las normas internas de su partido. Por tanto, lo procedente es reencauzar la demanda del presente juicio para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena sustancie y resuelva conforme a sus atribuciones. Ahora, señor magistrado, doy cuenta con los juicios ciudadanos números 95 y 96 de este año, turnados a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz, promovidos por Teodoro Guzmán Crespo y Elsa Edith Hernández Encarnación, respectivamente, contra el dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para el proceso interno local en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el proyecto se propone, en primer término, acumular el juicio ciudadano JDC 96, diagonal 2017, al diverso JDC 95, diagonal 2017, por ser este el más antiguo, al advertirse que existe identidad en el acto impugnado, así como en la autoridad señalada como responsable. Por otro lado, en el proyecto se propone que, con independencia de alguna otra causal de improcedencia, se actualiza la prevista en el artículo 377 del Código Electoral para el estado de Veracruz, ya que los actores agotaron previamente su derecho de impugnar el acto materia de los juicios de cuenta. Ello ya que se advirtió que los actores agotaron su derecho de acción, pues en contra del mismo acto y con las mismas pretensiones presentaron sendas quejas ante el órgano intrapartidario, mismas que fueron sustanciadas y resueltas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena el pasado 22 de marzo del año que transcurre, por lo que los actores se encuentran impedidos legalmente para accionar la jurisdicción de este tribunal electoral. Esto pues, al haberlo hecho ante el órgano intrapartidario y haberse alcanzado su pretensión, resulta inviable entrar al fondo de los juicios en que se actúa, ya que se estaría instando una segunda ocasión un medio de impugnación en contra del mismo acto impugnado y órgano político responsable. En esa medida es por lo que en los proyectos se propone desechar de plano los juicios ciudadanos. De igual forma, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 98 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, formado con motivo del escrito interpuesto por el ciudadano Juan Hermelindo Morales, quien se ostenta como precandidato del Partido Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz, en contra de la determinación que realizó la Comisión Permanente del Consejo Estatal del referido partido político, que a su decir consistió en la propuesta de última hora de candidatos no registrados, en particular de la ciudadana Olga Isela Gerardo Morales. En el proyecto se razona que no procede el conocimiento vía per saltum o salto de instancia del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, debido a que no surten las exigencias de la figura jurídica en cuestión, aunado a que existe un medio de impugnación previo, idóneo y suficiente para controvertir el acto impugnado, por lo que se debe observar el principio de definitividad. De ahí que, de conformidad con el artículo 377 del Código Electoral, el juicio ciudadano sea improcedente al derivar su improcedencia de las disposiciones del propio Código, consistente en la inobservancia del principio de definitividad inmerso en el numeral 402, último párrafo de la legislación electoral local, dado que no se agotó la instancia previa establecida en la normatividad partidista. Empero, a efecto de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita establecida en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, el medio de impugnación debe ser reencauzado a juicio de inconformidad de la competencia de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en funciones de Comisión de Justicia. Por último, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 104 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por Jesús Arturo Parra Zapata, quien se ostenta como aspirante a candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional. En el juicio de cuenta se controvierte el acuerdo emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se decidió que en el citado municipio se postulara candidato en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. Al respecto, el actor considera que se violenta su derecho político de ser votado. En el proyecto se propone declarar improcedente el juicio ciudadano
porque el actor no agotó el principio de definitividad, esto es, el actor no cumplió con agotar la instancia previa que la normatividad interna de su partido contempla antes de acudir ante este órgano jurisdiccional mediante su demanda de juicio ciudadano. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Creo que los asuntos ya están bien definidos, entonces le pido que desee hacer una acotación. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Quiero intervenir en relación con el asunto que se pone a su consideración relacionado con el JS 95-2017 y 96 acumulados. En el asunto que se acaba de dar cuenta, estimo que se actualiza la figura jurídica de la preclusión del derecho de acción para hacer valer el medio de impugnación que se analiza, lo que impide el estudio sobre el fondo del asunto atento a lo previsto por el artículo 377 del Código Electoral de Veracruz, así como los principios generales de derecho, de preclusión y caducidad procesal susceptibles de invocarse en la materia a la luz del precepto 2, primer párrafo de la ley respectiva. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de que se trata de un desechamiento, quiero hacer mención de este tema? Porque la interpretación de los preceptos que señalé conduce a estimar que el derecho de acción de los gobernados, dando para poner en funcionamiento al órgano jurisdiccional del Estado mediante la promoción de alguno de los medios de impugnación en materia electoral o los relativos partidistas, se agota precisamente cuando se ha ejercido ante el tribunal u órgano partidista responsable que es competente la inconformidad respectiva. Por ello, se explica que el derecho impugnativo esté sujeto al plazo que la normatividad partidista y, en su caso, el Código Local dispongan para ejercer tal acción. Estas disposiciones jurídicas forman parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto por el artículo 41 de la Constitución Federal, así como por el 99 en lo aplicable, y entrañan el reconocimiento y regulación de los principios generales del derecho relativos a la preclusión y la caducidad procesal. Ahora bien, el principio de preclusión es entendido como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, al estar instituido sobre la base de un diseño procedimental compuesto de diversas etapas que se desarrollan en forma sucesiva y concatenada, de manera que el cierre de una produce la apertura de la siguiente. En efecto, la promoción de un medio impugnativo agota simultáneamente el derecho de acción, lo que hace que el interesado esté impedido legalmente para hacer valer nuevamente el derecho de acceso a la justicia respecto de la misma situación. Pues bien, en razón de que la presentación de una demanda para promover un medio impugnativo agota el derecho de acción, hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para promover con un nuevo o segundo escrito de demanda contra el mismo acto y en contra del mismo sujeto de derecho demandado. Así las cosas, quiero decir que en el caso, los accionantes presentaron en primer término sus quejas ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena contra el dictamen proveído por la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político para el proceso local interno en el estado de Veracruz el 1 y 10 de marzo del año en curso. Asimismo, el mismo 10 de marzo presentaron ante dicho Comité Ejecutivo una nueva demanda dirigida a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se advierte, existe la concurrencia de dos acciones que intentan controvertir el mismo acto y de las demandas no se advierte que se tenga la intención de que se conocieran vía salto de instancia por órgano superior, sino que se pretende accionar la maquinaria judicial en contra de un mismo acto en dos instancias, por lo que se concluye que el derecho de acción de los accionantes precluyó con la primera acción intentada, misma que ya fue resuelta en la instancia partidaria. No sé si habría comentarios sobre este. Señor magistrado, ¿quiere hacer un adelante, por favor, tiene el uso de la voz? Adelante, por favor. Sigo después. Gracias, señor presidente.
Respeto mucho la opinión del magistrado. Sin duda alguna trae a colación un tema que en la sesión pasada no se quiso estudiar. Qué bueno que ya se va entendiendo lo de la figura de la preclusión. Sin embargo, siguiendo el criterio que emanó del sub-JRC 314-2016, precisamente derivado del recurso de inconformidad 1-2016 y su acumulado del índice de este tribunal, la procedencia de la preclusión, incluso la Sala Superior fue muy clara en decirlo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte de 2008, preclusión, supuestos en los que opera, solo es posible invocarla cuando hay identidad de pretensiones. ¿Por qué en el caso no lo mencioné o no se hizo el estudio de la preclusión y sí se invocó otra? Por una simple y sencilla razón. Si revisamos los escritos de queja y revisamos el JDC, aun cuando tienden a combatir el mismo acto, las pretensiones son distintas. Se busca revocar el acto, pero curiosamente en el JDC una de las pretensiones del ciudadano es que se realice el control de convencionalidad. Entonces, si en este momento decimos que ya precluyó su derecho para actuar, creo que estamos de alguna manera denegando a la justicia que hace un momento escuchaba se tiene que realizar como un tribunal constitucional. Por esta razón, simple y sencillamente no se invocó la preclusión y sí otra causa para que en todo caso, si la resolución intrapartidista no resultare favoreciendo al hoy ciudadano, esté en condiciones de acudir a esta instancia jurisdiccional y pueda hacer valer las pretensiones o pueda hacer valer lo que él considere pertinente, pero no establecer ya la preclusión de algo que no intentó ante la instancia intrapartidista. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Sí, tiene el uso de la voz. Solo para una aclaración, creo que el magistrado se está refiriendo a su propuesta, que es el JS 92 y acumulado el 93. Es así, porque yo me había referido al 95 y 96, que es mi propuesta, donde estamos haciendo el estudio de la preclusión. Aclaro y le agradezco la aclaración y simplemente que los argumentos que acabo de señalar se tomen para el JDC 92. Ok. Adelante, Yo intervendría ahora sí respecto del 92. Adelante, señor magistrado, tiene el Es uso de la el voz. que presenta el magistrado. Siendo congruente con lo que ya dije del 95, yo estimo que también en el 92 se actualizaría la preclusión, porque además del supuesto, de acuerdo con la primera sala de la Corte, en la jurisprudencia, en el criterio adoptado en la jurisprudencia 21/2002 de rubro preclusión, es una figura jurídica que extingue o consuma la oportunidad procesal de realizar un acto. Dice que, entre otras cosas, la parte que interesa, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal que resulta normalmente de tres situaciones: no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto, esto es, cuando no se impugnó en tiempo y forma, que en el caso no acontece, porque aquí sí se impugnó en tiempo y forma en las quejas, tan es así que ya hubo una resolución, de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra, ese es el otro supuesto, y de haberse ejercitado ya una vez válidamente esa facultad, donde se consuma y se extingue el derecho de acción. Estas tres posibilidades significan que la preclusión no es en verdad única e indistinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. En este sentido, estimo que en el caso del JS 92, los juicios ciudadanos fueron promovidos por los actores en contra del mismo acto que las quejas, esto es, contra el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz, que se dictó el 25 de febrero pasado. Por otro lado, los recurrentes presentaron en un primer momento quejas intrapartidistas los días 1 y 2 de marzo,
en contra del mismo dictamen ya referido. Y yo creo que es la misma pretensión aquí, porque al final quieren que se revoque ese dictamen para efectos de que se le reconozca la posibilidad de participar. Ahora bien, consta en autos que las quejas intrapartidistas ya se resolvieron los días 22 y 24 de marzo por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En esa medida se advierte que ese acto ocasionó el agotamiento y la clausura definitiva de la etapa procesal prevista. Esto es, si promovieron en la instancia partidista y luego vinieron per saltum, y también vinieron en JDC ante este tribunal, lo cierto es que ya hubo un pronunciamiento sobre el dictamen. Y ese dictamen en su momento será materia de impugnación, pero no pueden volver a querer obtener un pronunciamiento por parte de este tribunal sobre el mismo acto. Por tanto, para mí hay evidencia de que está agotado el derecho de acción y aunque comparto las razones, aunque comparto el desechamiento que se propone, o sea, el sentido de lo que se propone, no comparto las razones porque en el proyecto se estima que se ha quedado sin materia y para mí no se está en la actualización de esa causal de improcedencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Deseas algún otro comentario? Pasamos a la votación. Simplemente establecer lo que ya comenté. La preclusión en el caso concreto no se actualiza, dado que la pretensión es distinta al tema de la queja. Lo cierto es que al resolverse la queja queda sin materia y no tenemos por qué pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión planteada. Muchas gracias. ¿Desea hacer algún comentario? Ya pasemos a la votación, por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de todos los proyectos, con excepción, también del respectivo al 92 y su acumulado, solamente con la precisión de que haré un voto concurrente en los términos de mi exposición. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 y 104, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente que ha anunciado el magistrado José Olivero Ruiz en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales número 92 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 85, diagonal 2017, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio ciudadano. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 91, diagonal 2017, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio indicado. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 92 y su acumulado 93 se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano 93 al 92 del 2017 por ser este el más antiguo. Segundo, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 94, diagonal 2017, se resuelve. Primero, es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 95 y su acumulado 96 se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano 96 al diverso 95, diagonal 2017, por ser este el más antiguo. Segundo, se desechan de plano los juicios ciudadanos identificados con las claves JDC 95, diagonal 2017 y JDC 96, diagonal 2017, por las razones ya expuestas. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 98, diagonal 2017, se resuelve. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en funciones y de la Comisión de Justicia para que, efecto de que conforme a su competencia y atribuciones, emite la determinación que en derecho proceda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 104, diagonal 2017, se resuelve. Primero, es improcedente el juicio ciudadano. Segundo, es improcedente la vía per saltum planteada por Jesús Arturo Parra Zapata. Y tercero, se reencausa el presente juicio ciudadano ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para efecto de que conforme a sus competencias y atribuciones determine lo que en derecho proceda. Así, señores magistrados, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de
de los asuntos que fueron objetos de esta sesión pública, siendo las 19:38 del día en que se actúa, se da por concluida la misma. Muchas gracias.